Buenas, mi nombre es José Nieves. Yo le voy a hablar sobre el sistema gestor de bases de datos. Un sistema gestor de bases de datos es un programa que permite introducir información almacenada, ordenarla y manipularla en general. También se puede definir como un conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de datos asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad. Entre sus características tenemos la abstracción de la información y de independencia, redundancia mínima, consistencia, seguridad, integridad, respaldo y recuperación y control de la concurrencia. Entre sus ventajas y desventajas tenemos que una de sus ventajas es la reutilización de datos y programas, controles de redundancia, estandarización. Es posible equilibrar las cargas de los requerimientos, la seguridad, rapidez de desarrollo, mantenimiento y reingeniería. Es decir, los cambios en la estructura de datos sin cambiar los programas que se usan. En las desventajas, por su tamaño, su susceptibilidad de fallas, cantidades de compatibilidad en recuperación de fallas, entre otras. Cuando hablamos de MySQL, se habla de un sistema de gestión de base de datos relacional, de multihilo y multiusuario, con más de 6 millones de instalaciones. MySQL es desarrollada por MySQL como un software libre en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado, lo ofrece bajo la GNU GPL, pero empresas que quieran incorporarlo en productos privativos pueden comprar a la empresa una licencia que les permita el uso. Entre sus características, cuenta con la capacidad de realizar tareas multiprocesador debido a que posee la opción de trabajo multihilo. Puede ingresar una enorme cantidad de datos por columna de trabajo, por columna de trabajo. Cuenta con APIs disponibles para los principales lenguajes de programación que existen, aplicaciones con portabilidad sobresaliente, estupendo nivel de seguridad que permite gestionar varios usuarios con login y contraseñas individuales. Entre sus ventajas tenemos que tiene gran velocidad al realizar las operaciones, tiene un bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos y tiene una gran facilidad de configuración e instalación. Entre sus desventajas tenemos que en un gran porcentaje de las utilidades del MySQL no están documentadas. Por otra parte, no es intuitivo como otros programas. Con respecto a Oracle, es un sistema de gestión de bases de datos relacional que es fabricado por Oracle Corporation. Entre sus características, tiene un gran soporte de transacciones, tiene gran estabilidad, escalabilidad y es de multiplataforma. Entre sus ventajas, Oracle es el motor base de datos objeto relacional más usado a nivel mundial. Este también puede ejecutarse en todas las plataformas, desde una PC hasta un supercomputador. Entre sus desventajas, el mayor inconveniente de Oracle es quizás su precio, la necesidad de ajustes y el elevado costo de información. Por otra parte, el SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional, compatible con ACID, contenida en una relativamente pequeña biblioteca escrita en C. SQLite es un proyecto de dominio público. Entre sus características, contiene una biblioteca que implementa la mayor parte
del estándar SQL92, varios procesos o hilos pueden acceder a la misma base de datos sin problemas. Varios usuarios de lectura pueden ser servidos en paralelo. También posee un acceso de escritura que solo puede ser servido si no se está sirviendo ningún otro acceso concurrente. Por otra parte, sus ventajas: tiene gran rendimiento de base de datos, interfaces, y su costo es bajo. Entre sus desventajas, posee una falta de clave foránea, así como también falta de documentación en español. Cuando se habla del lenguaje JavaScript, se habla de que es un lenguaje de scripting basado en el navegador que ejecuta un código del lado del cliente. Esto significa que cualquier código que se escribe en JavaScript se entrega desde el servidor junto a la página web, y todo el código se ejecuta desde el navegador del usuario, en lugar de hacerlo directamente en el servidor donde se encuentra la página web. De su característica tenemos que es simple, no hace falta tener unos amplios conocimientos de programación para poder hacer un programa en JavaScript. Este lenguaje está orientado a objetos de forma limitada. También lo podemos definir como un lenguaje un lenguaje u objeto dentro de nuestra página web, y sobre ese objeto definimos los diferentes eventos que producirán una salida. Este lenguaje es característico ya que es dinámico, ya que lo que hace es responder a eventos los cuales son producidos por el propio usuario, y el JavaScript reacciona a ellos en tiempo real. Entre sus ventajas, este lenguaje es soportado por la gran mayoría de los navegadores, incluye funcionalidades no soportadas en HTML, puede utilizarse conjuntamente y muy fácil con lenguajes de HTML. Entre sus desventajas tenemos que por lo general debe combinarse con otros lenguajes para poder diseñar un sitio web completo. Algunos buscadores no son capaces de acceder al contenido JavaScript de la página, lo que lo dificulta su posicionamiento. Por otra parte, necesita descargarse en su totalidad para ser interpretado adecuadamente, y posee algunos riesgos de seguridad. Cuando nos referimos al lenguaje HTML, nos referimos a que es un lenguaje con el que se escriben las páginas web. Dichas páginas web pueden ser vistas por un usuario mediante un tipo de aplicación llamada navegador. También podemos decir que, por lo tanto, el HTML es un lenguaje usado por los navegadores para mostrar las páginas web al usuario, siendo hoy en día la interfaz más extendida en la red. Entre sus características tenemos lo que es las marcas y atributos, en el que el lenguaje HTML se estructura utilizando marcas o etiquetas o comandos. Por otra parte, la concatenación de marcas, las cuales se pueden anidar o encadenar una a continuación de otra, de forma que se pueda aplicar simultáneamente varias propiedades a una misma porción de documento. Entre sus ventajas, es un lenguaje sencillo, fácil de aprender y fácil de leer e interpretar. Existen numerosas aplicaciones y editores de páginas web que generan el código automáticamente, por lo que no es necesario ser un experto informático para hacer páginas basadas en HTML. Su sencillez hace que pueda diseñarse y desplegarse un sitio web en muy poco tiempo.
Este lenguaje es el más extendido en todos los navegadores, ya que dichos navegadores lo admiten. El código visible es un código visible e interpretable por los buscadores. Entre sus desventajas, es un lenguaje estático que no permite manejar bases de datos. Las páginas pueden variar su aspecto dependiendo del navegador. Un lenguaje interpretado, su funcionalidad es limitada, ya que hay muchas cosas que no se pueden hacer solo con HTML, y su diseño de las páginas también están limitados, aunque con HTML5 ha mejorado bastante. Gracias.